Muy bien, quiero que regresemos a Primera Tesalonicenses 5 para tomar el pensamiento que habíamos dejado, que Pablo predica a la iglesia en Primera Tesalonicenses, aquí en la iglesia en Tesalónica. Mientras tú ves Tesalonicenses, te das cuenta que Pablo está diciendo a esta iglesia, que ya hemos discutido dos mensajes. Él está enseñando acerca de la segunda venida y lo que esto significa, y también le está enseñando a que sean fieles cuando viene la persecución y que perseveren y se esfuercen. Ya habíamos visto esto, pero Pablo, cuando escribe todo esto, parece que les dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes son un gran grupo de creyentes. Y solo tienen que tener fe y confianza en Dios y perseverar en medio de la tribulación. Entonces ustedes van a poder seguir adelante. Pero sus recomendaciones a ellos son: yo quiero agradecer a Dios por todo lo que ustedes hacen. Yo alabo a Dios por toda su fidelidad y por su trabajo, su obra de fe, toda esta obra que ustedes están haciendo. Y ahí describe en el capítulo 1 y describe también lo que se dice, lo que dice Santiago: cristianismo genuino. Ustedes son fuertes a pesar de todo lo que les está sucediendo. Y la fidelidad de ustedes es un ejemplo para todos nosotros. Y yo cuento y hablo a otras iglesias que ustedes están viviendo el verdadero cristianismo. Este libro, dicen algunos, que es el libro que trata acerca de la fe verdadera. Pero está tratando aquí de estos dos temas. En el capítulo 5 les dice que los cristianos tienen que estar listos, sobrios, velando. Vamos un poquito al capítulo 5. Al principio del capítulo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que vivamos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, Pablo les dijo: como ustedes son cristianos genuinos y fuertes, el día del Señor no los va a sorprender. No van a estar, no los va a pescar fuera de guardia, porque ustedes están viviendo ese cristianismo cada día. Entonces, porque son buenos cristianos, no van a decir: oh, ay, lo perdimos, porque no estaba viviendo correctamente. Hay temor de esto en la iglesia, ¿no es así? Hay temor en la iglesia, en los cristianos. Ay, ¿qué si no estoy listo cuando Él viene? Ellos habían 10 vírgenes que Jesús habló. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. ¿Y qué si yo soy una de esas insensatas y no estoy listo cuando viene el Señor? Y les dice a ellos: porque ustedes son fieles, no van a ser sorprendidos cuando Él viene. El día del Señor, les dice, es como el ladrón en la noche. Y otros escritores usan ese mismo tipo de imágenes. ¿Acaso el ladrón dice: voy a venir el martes en la noche, y te escribe una notita? No, él no da ningún tipo de advertencia. Él no dice cuándo va a venir. Y dice: el día del Señor va a ser como eso. Va a sorprender a mucha gente. Pero para ustedes,
Miren aquí, en el verso 1, verso 2 dice, el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no van a ser pescados fuera de guardia. Oh, no esperé esto, no van a decir eso. Pero ustedes van a estar listos. ¿Y por qué él creía que van a estar listos? Porque ellos han estado viviendo fielmente, dedicadamente. El malo, el impío va a ser pescado sin estar preparado. Cuando ellos digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Oh, todo está bien, van a haber personas que van a decir. Pero en lugar de eso, ellos van a ser sorprendidos. Ahora, no está diciendo que ellos están apercibidos acerca de la segunda venida. Ellos no tienen en su manera de pensar que Jesús va a venir. Y ellos no creen en su corazón. Pero les dice, ustedes van a estar listos porque están viviendo esto cada día. Entonces no es una conciencia mental, es conducta. Dice, porque todos nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor. Y vamos a caminar en amor y en luz. Porque no nos ha puesto Dios para ir, en el verso 9, sino para alcanzar salvación. Ahora, toda su descripción aquí dice que porque nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y acaba este libro con algunas cosas que quiere hacerles recuerdo. Veamos en el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Paremos aquí un momentito para que nos aseguremos que entendemos lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quiénes se refiere? A nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros ancianos, aquellos que nos guían. Yo les animo que reconozcan a aquellos que trabajan en medio de nosotros. Asegúrense que los reconocen. Oh, no quiero decir, oh, ya te conozco, buenos días. No, él dice que los honremos, que los reconozcamos con reconocimientos, con recompensa, con amor, con honor. Y dice en muchos otros lugares, y esto les dice a Timoteo también, honrando a quienes trabajan entre vosotros y los estimemos con mucho honor, porque nosotros que somos humanos y hemos visto gente que ha fallado en estas posiciones de liderazgo y han tenido algunos fracasos porque hemos visto ciertos errores que han cometido. Digamos, no, yo quiero estar alejados de esto y no quiero decirle a mi pastor que lo aprecio porque esto le van a subir los humos. Ahora, si se le suben los humos es su problema, pero a lo que a ti te corresponde es honrarlo. Y Pablo está poniendo estas cosas en términos muy prácticos y le está diciendo que los honre, que los estime de manera elevada por la obra que están realizando. Porque eso es lo que van a necesitar hacer, trabajar en la obra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Pablo nos dice que seamos pacientes con todos. Verso 16, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. Él está dando siempre una serie de aspectos. Cada uno de ellos tiene todo un significado para que se predique sermones de ellos. Y les dice todos esto, hagan esto otro, hagan de esta manera, hagan esto otro.
tengan cuidado de esto. Alguien me dijo, yo no sé cómo actuar en esta situación. Y yo le dije, siempre tienes que actuar como si fueras salvo. Si, actúa tu salvación. Mantén tu salvación con todo. No te preocupes del resto. Porque muchas de estas cosas en la vida se van a acomodar de una manera u otra. Pero tenemos que caminar en la manera que Dios nos pide que lo hagamos. Eso es esencialmente lo que Pablo hace. Y lo está haciendo en muchas de sus cartas. Y nos da una serie de aspectos prácticos, de aliento práctico en la última parte de esta epístola. Los aspectos éticos, que no apaguemos el espíritu, que probemos todas las cosas, que nos mantengamos alejados de toda forma de mal. Y esas son formas sólidas de amonestarnos a través de estos pasajes. En el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada parte de esto, cada parte de este libro, tiene algo que ver con la segunda venida. Cada parte de este libro nos previene a ser fiel en la persecución y ahora nos dice que seamos consistentes, que vivamos la vida cristiana. ¿Y qué está tratando? Él está diciendo que estemos listos. Él sigue hablando de que estemos listos para la venida del Señor, que no nos va a sorprender. Quizás no sepamos el día y la hora, pero tenemos que estar apercibidos. Entonces, si tú ves lo que Jesús predicó en Mateo 24 y los capítulos comparativos, y Mateo está tratando de ver cuándo va a venir y todos estos temas que están involucrados. Pero si tú ves lo que Jesús predicó, y es lo mismo que aquí Pablo predica, que no seamos engañados, que estemos apercibidos acerca de los tiempos, que no seamos engañados y estemos listos, no importa lo que pase. ¿No es lo mismo que Jesús estaba diciendo? Permanezcamos listos. ¿Estás listo? ¿Puedes mantenerte listo por unos minutos más? Entonces estás viviendo tu salvación. Y eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Ahora, cuando vamos al libro de Segunda Tesalonicenses, tenemos un libro muy similar de la manera como él lo ha enfrentado. Hay un pensamiento más que quiero ver en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esta es la actitud de Pablo con cada carta que él escribe. Estén listos. Asegúrense que todos los hermanos lean esto y escuchen esto. Cuando estén juntos, lean. Y asegúrense que todos la escuchen. Entonces, por esa razón es que la copiaron y la mandaron a otras iglesias. Y las llevaron con otros mensajeros y otros libros. Cada uno de estas epístolas eran llevadas a las otras iglesias como aliento, ánimo. Entonces, este era el mandamiento, que todos la escuchen. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses. Lo vamos a hacer de nuevo. Y él escribe esto de manera diferente. Él comienza diciendo, verso 1, leamos esta sección. Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano y Silas. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en
en nuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, que es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo escribe esta segunda epístola porque ellos están viviendo una nueva racha de persecución. Y es evidente que Dios está obrando en vuestras vidas. En el verso 4 dice: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Lo que aquí les está escribiendo es que ellos están experimentando nuevos problemas, nueva persecución, nuevos temas en los cuales son perseguidos, en los cuales Pablo les dice: ustedes permanezcan. Entonces viene a ellos con la segunda carta para traerles ese aliento y que ellos pueden perseverar en todo esto. Nuevos problemas se han levantado. Capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 para tener el contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otras traducciones dice: ha venido. ¿Qué está diciendo? Yo no quiero que sean movidos acerca de que el día del Señor ya ha venido. El problema era que había una enseñanza falsa, que algo ya se había levantado de la primera epístola, de lo que él escribió la primera epístola hasta este momento. Y alguien estaba enseñando que el arrebatamiento ya había venido, que Jesús ya ha venido la segunda vez. Y no sabemos quiénes eran estos falsos maestros y cuál era su motivación y cuál evento había sucedido que les había hecho pensar que la segunda venida había venido. Pero aparentemente alguien estaba enseñando esto y que esto ya había sucedido. Y aparentemente alguien les había dado la impresión que Pablo creía esto. Veamos el verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu ni por palabra, como si fuera nuestra. Alguien les había dicho: yo ya tengo otra carta de Pablo, o yo he leído otra carta de Pablo, o yo he escuchado a Pablo decir, y lo están aparentemente citando a él. Y Pablo les dice: no lo crean, yo no fui, yo no escribí otra carta. No quiero que creáis que yo escribí otra carta como si fuera nuestra, como si fuera de nosotros. Entonces la indicación es: yo no quiero que ustedes sean confundidos, como si hubiera otra carta o otra enseñanza que vino. Si esto les está confundiendo, yo les pido que no sean confundidos. Una sugerencia es que algunos tomaron las cosas que él escribió en la primera carta y la torcieron. Y ha sucedido y nos hemos perdido la segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor. Como dije un momento atrás, que hay siempre esta pregunta en nuestros corazones. ¿Alguno de ustedes y estabas buscando a alguien y te pusiste a pensar: quizás se fue en el arrebatamiento? Yo veo algunas sonrisas. Alguien aparte de mí debería decir, y hay siempre esto, y a veces bromeamos con esto. No lo encontramos, quizás se ha ido en el arrebatamiento.
Y nosotros nos hemos quedado. Y la pregunta es en nuestros corazones, ¿estamos listos? ¿Qué es lo que se requiere para estar listos? Este no es un nuevo tema. Ya había gente que estaba diciendo, lo perdimos el arrebatamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, si tú sigues lo que Pablo está escribiendo, y piensa un poco en esta iglesia de Tesalónica. Pablo predicó solamente 3 veces y no les enseñó todo lo que él había aprendido por los años de preparación, estudiando el Antiguo Testamento después de su conversión y entendiendo y orando a Dios y escuchando a otros líderes y las cosas que él estaba queriendo que ellos entiendan. Él solamente tuvo la oportunidad de darles 3 enseñanzas. Y esta enseñanza se convirtió algo prominente. Y este tema era el tema fundamental para ellos. El arrebatamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo viene Jesús? ¿Y cuándo se va a cumplir todo esto? ¿Cómo vamos a saber cuándo esto se cumpla? Todas estas cosas eran preguntas que había en sus mentes, que también están en nuestras mentes. Y ellos estaban preguntando esto porque ellos no habían tenido más enseñanza. Esa es una iglesia muy joven y estaba lidiando con estos temas y estaban confundidos con las religiones paganas. Y Pablo aquí está tratando de tener un entendimiento correcto de todo aquello que estaban enfrentando. Otro tema que estaban viendo, otro tema en el capítulo 2, en el verso 2, él les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor ya ha venido. Vamos a otra frase en el capítulo 1, en el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos. Ahora, todo lo que ellos sabían, si han estudiado el Antiguo Testamento, todo lo que ellos sabían de la segunda venida de Dios, del día del Señor, en el Antiguo Testamento, los profetas que predicaron en el Antiguo Testamento, tenía otra frase, el gran y terrible día del Señor, el día de la ira. El Señor va a venir a juzgar las naciones. Entonces, lo que ellos imaginaban de los creyentes del Antiguo Testamento, y ahora que ellos se habían convertido en creyentes, que el día del Señor iba a ser un día de juicio. Entonces entendamos, y esto ya lo hemos discutido, y estábamos diciendo, cuando el Señor venga, ¿estaré yo listo? ¿Por qué estamos tan preocupados de estar listos? Porque sabemos que es un día de juicio. Es un día en el cual va a ser decidido si yo voy a partir con Él o me voy a quedar aquí. ¿Voy a ser trasladado o voy a ser dejado atrás? Entonces, estábamos tratando con este tema, con todos estos temas. Esta iglesia joven estaba con estos temas. Entonces lo que ellos vieron era que era un día de juicio, un día de ira. Y los profetas del Antiguo Testamento con el dedo estaban diciendo, tienes que estar listo, ay de ti si no estás listo. Y entonces, eso es lo que ellos estaban teniendo como mensaje Dios para los hijos de Israel. Si ustedes se han ido, son pecadores y estoy cansado de tratar con ustedes. Y los profetas del Antiguo Testamento estaban diciendo esto, si no arreglan eso, Dios los va a destruir. Y era un día de destrucción, de juicio, el fin de todo, ira. Todo esto iba a ser, todo iba a ser quemado con fuego. Era un día terrible. Ahora, tú tomas este tema, esta condenación que venía, y pones al cristianismo y regreses aquí y dices, Jesús ya ha hecho algo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que cambia del día del Señor?
Es difícil si toda tu vida habías pensado que el día del Señor iba a ser un día de ira, pero ahora somos creyentes. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él cambió el día de juicio en un día de gozo. Porque cuando yo vaya a ese día y cuando yo me presente al Padre y a Jesús, porque yo sé cómo va a ser ese día del juicio. ¿Algunos saben? Sabemos que ese día no va a ser un día de ira para nosotros los creyentes. Y es lo que Pablo le está tratando de decir aquí. Y el consuelo que está trayendo. Porque muchos de ellos tenían miedo al día del Señor, el día de ira, el día de juicio. Y Pablo les explica a ellos que ellos no tienen que estar con miedo. En el verso 5, verso del capítulo 1, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Él les dice: ustedes van a ser contados como dignos del reino de Dios. Oh, un momento. Y eso no quiere decir que no voy a sufrir toda la ira del día de juicio. Dios no está enojado conmigo en ese día. No va a estar enojado. Y Él está diciendo: ustedes son dignos del reino de Dios. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y eso le está dando la vuelta. Aquellos que están persiguiéndolos a ustedes, ellos van a estar realmente en problemas. Y Dios les va a pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Y a darles a ustedes descanso cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Y este va a ser un día de descanso para nosotros, porque Él va a venir con sus ángeles. Veamos el verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Vean, esa es la diferencia. Y ese es uno de los grandes temas que Pablo trae a la iglesia en la segunda epístola a los tesalonicenses. No vamos a ser atrapados en ese día de ira. Y aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen al Evangelio, esos van a tener el problema del fuego y todo esto. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Dios les dice que Dios quiere bendecirlos y edificarlos. ¿Y por qué eso les dijo a los tesalonicenses? Porque ellos lo estaban viviendo, ellos lo estaban caminando. Aquí en Tesalonicenses, en Tesalónica, no tienen que estar asustados porque ustedes lo están viviendo. Entonces, si no lo están viviendo, tengan cuidado. Ustedes tendrían una razón para estar atemorizados, pero no tienen que hacerlo porque ustedes son cristianos genuinos. Están viviendo esto y están sufriendo la persecución. Y yo sé lo que es la persecución, pero entonces están perseverando en medio de la tribulación. Es difícil para nosotros querer tener tribulación. Yo realmente no quiero tener persecución. Yo no quiero tener problemas. No quiero tener problemas por el Evangelio. Y quizás sea porque soy un poquito flojo, como lo son ustedes. No hay nada personal aquí. Pero ninguno de nosotros queremos sufrir por el Evangelio. Queremos que el Evangelio salve, sane, libere. Y queremos que el Evangelio sea algo emocionante. Y lo es. Pero cuando tú vas al mundo con toda esa liberación, ese poder, y el mundo te va a decir: no quiero, no puedes, no debes hacer esto. Y te van a pelear, te van a perseguir.
Pablo predicó 3 sermones y lo echaron del pueblo. Entonces, ¿por qué ustedes esperan que esto sea algo diferente? Pero por el otro lado, gracias a Dios que solamente ustedes tuvieron 3 mensajes y lo creyeron. Y se están caminando con el Señor. Y porque están caminando con el Señor, les dice, no tienen que preocuparse por el día del Señor. Santiago dice, fe sin obras es muerta. Y nosotros a veces tenemos cierto problema con ese pensamiento, pero eso es una buena perspectiva. Fe sin las acciones correspondientes, acciones que respaldan lo que tú dices que crees. Y lo que decimos y creemos y lo que confesamos con nuestra boca, si tú no tienes esas acciones, no estás viviendo lo que estás hablando. Tú no conoces a alguien que dice algo y actúa de otra manera. Probablemente conocemos, pero les dice, si vuestras acciones están demostrando lo que creen y lo que les he enseñado, entonces no tienen que preocuparse de este gran y terrible día del Señor. Entonces es un mensaje del juicio. Y el término clave en este tema, en 2 Tesalonicenses, es juicio. Porque aquí está hablando en distintas connotaciones. Pero lo que está diciendo, cuando Dios te juzgue en esta situación, va a ser un gran día del Señor. Porque ustedes están en el buen lado del juicio. Porque Jesús dice que va a haber una división, va a dividir los cabritos de las ovejas. Pero ustedes son ovejas, están en el lugar correcto, no tienen que tener ningún problema con en 2 Tesalonicenses. Pablo les explica, y ya leí gran parte del capítulo 1, Pablo les explica por qué todo esto tiene que ocurrir y la responsabilidad nuestra en todo esto. En capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y hemos leído esto un momento atrás. Él les dice, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y Pablo les dice que ciertas cosas van a ocurrir. Y no, el rapto no ha ocurrido todavía. No quiero que sean engañados, porque aquel día no va a venir. Si ustedes ven aquí en las distintas traducciones de la Biblia, y la palabra que dice apostasía, no vendrá sin que venga la apostasía. Pero esa frase, no vendrá sin que, en otras traducciones está en cursivas. Y eso quiere decir que los traductores han añadido eso. No le están añadiendo a la palabra de Dios, sino están añadiendo una frase o una o dos palabras para que nos ayude a entender el contexto. Entonces, si sacas, va a significar lo mismo. Porque dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque antes que venga la apostasía. Entonces, lo que él está diciendo, el día del Señor, esa frase ha sido añadida por los traductores para que nos ayude a entender la terminología. Y en algunas Biblias no aparecen esas cursivas. Hay otras que no son traducciones, sino son paráfrasis, para que ustedes entiendan qué significa eso. Entonces, esto va a suceder. Número 1, lo primero que va a suceder, va a haber la apostasía, o que quiere decir, algunos se apartarán de la fe. ¿Y qué quiere decir con que algunos se apartarán? Va a haber gente, gente que ha recibido al Señor,
y van a decir, ya no voy a esperar en el Señor. Algunos creyentes van a renunciar a su fe. Antes va a venir la apostasía. Antes que venga Jesús, van a ver que mucha gente se va a apartar de la fe. Entonces, hay muchas personas que están haciendo lo mismo hoy día. Algunos pueden decir, yo amo al Señor y estoy emocionado de lo que Él ha hecho en mi vida. Y después de unas semanas, meses o algunos años aún, van a decir, yo no sé. Y uno de los temas aquí es, desde que yo era un niño, y algunos que son jóvenes, cuando yo tenía pelo todavía, cuando era niño, había hermanos que predicaban de la segunda venida del Señor y que Jesús iba a venir cualquier día. Y he vivido lo suficiente hasta ahora que no era tan rápido como ellos predicaban o como pensaban. Y ni aun como Pablo enseñaba. No era tan rápido su segunda venida. Pero Pablo les dice, no sean engañados. Lo que está sucediendo en ese lapso de tiempo, hemos vivido días, meses, años, y podemos llegar al lugar en el cual decimos, yo sé que Jesús va a venir uno de estos días, pero no veo que esto va a suceder. Y estos que enseñan profecía bíblica dicen que va a venir. Y estábamos confundidos. ¿Cuándo es el fin del tiempo? Entonces no sé si tengo que preocuparme en esto. Entonces continuamos. Y lo que sucede a la persona que toma este punto de vista, que se convierte en una persona con ánimo muy relajado y dice, bueno, no lo sé. Y empiezan a apartarse de la fe. Y no se quedan aquí como está siendo predicado a los tesalonicenses. Ellos no permanecen firmes. Y porque empiezan a deslizarse, Pablo dice, va a haber una apostasía. Mucha gente va a dejar su fe porque van a decir, no sucedió como pensé que iba a pasar, entonces no lo sé. Entonces pierden su fe en Dios y su confianza en Dios. Y esa anticipación, esa expectación del reino de Dios. ¿Cuándo está viniendo el Señor? No lo sabemos. Pero Él dice que estemos listos. Él dice que estemos listos porque Él va a venir como ladrón en la noche. Y esto va a sorprender a algunas personas. Y hay personas que van a ser sorprendidos. ¿Qué es lo que hago entonces? Él dice que yo tengo que mantener mi fe. Y tú sabes porque muchos se van a apartar de la fe. Que la venida del Señor no va a ocurrir porque primero van a haber aquellos que se van a apartar. Y lo segundo que él enfatiza es que el hombre de pecado va a ser manifestado. Esto ha sido descrito de muchas maneras. Esto es una referencia del anticristo. El espíritu del anticristo, puedes sacarle la mayúscula. Anticristo es un espíritu que ya está en el mundo, porque hay mucha gente que está en contra de Cristo. Está en el mundo ahora. Pero él describe esto, aquellos que aparte van a tener un espíritu incorrecto y se va a manifestar el hombre de pecado. Esta no es una clase de escatología. No vamos a ver esto en detalle. Pero lo que está diciendo aquí, mientras describe él cómo va a venir el fin, este hombre de pecado va a ser manifestado y muestra cómo va a suceder. Dice, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vamos a ver todas estas cosas. Vamos a ver al anticristo tomar el trono. Lo vamos a ver tomar estas cosas y se va a exaltar a sí mismo y va a ser revelado. Veamos en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué está diciendo aquí? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que está deteniendo? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Qué es lo que mantiene al reino de Dios operando hoy día? ¿Qué es lo que mantiene aquellas cosas que ocurran? ¿Qué es lo que está manteniendo todo esto? Una de las cosas que vamos a ver, porque ha habido mucha discusión en esto. Algunos dicen que lo detiene es el Espíritu Santo que está en la tierra y es lo que está manteniendo todas las fuerzas del mal. Pero si tú tomas al Espíritu de Dios, esto es una enseñanza común y yo estoy compartiendo a ustedes rápidamente. Si el Espíritu Santo es tomado fuera y quitado, ¿cómo la gente va a ser salva? Aún en la tribulación. Entonces, no habría manera de que ellos sean salvos. Porque la sugerencia es que muchos en la tribulación van a venir al Señor. No solamente el Espíritu. Vamos más allá, un paso más. ¿Dónde mora el Espíritu en este mundo? En nosotros, en el cuerpo de Cristo. Está dentro de los creyentes. ¿Cómo opera el Espíritu en el cuerpo? Opera a través de nuestras acciones, nuestra oración, nuestra intercesión. El Espíritu Santo está operando con la iglesia. Entonces una sugerencia aquí es, si la iglesia es la que va a ser tomada, entonces la iglesia quita aquello que detiene. Entonces el mundo va a decir, ahora que ellos han sido quitados del camino, entonces el hombre de pecado va a ser manifestado. Entonces lo que detiene va a ser quitado. Así como lo digo, esta no es la única interpretación del pasaje, pero yo creo que es una de las que más se mantiene todos estos detalles. Y yo aquí estoy hablando acerca de aquellos que verdaderamente están sirviendo al Señor. No estoy hablando del resto. Cuando la iglesia sea trasladada, arrebatada, fuera de este mundo, entonces, ¿quién va a quedarse para orar? ¿Quién va a interceder? ¿Cómo el Espíritu Santo va a operar? Entonces, no va a quedar gente sensible al Espíritu Santo. Gente nominal que se llama cristiana, van a estar ahí. Quizás ellos se pongan a caminar en un caminar más serio con el Señor. Algunos se van a enojar y van a decir, oh, yo no sabía que iba a suceder así. Y otros se van a apartar de Dios y lo van a negar. Esa no es la reacción correcta, no lo es. Pero eso quizás suceda. Y como resultado, lo que detiene va a ser quitado. Y cuando aquello que lo detiene es quitado de la tierra, entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, así como lo llaman, va a tener más libertad para actuar. Él les dice, no se preocupen porque ustedes no han perdido el arrebatamiento, pero pueden mantenerse velando. Entonces van a saber que esto va a suceder. Otro tema que está aquí. Otro tema aquí es el arrebatamiento pre-tribulación. Está siendo sugerido aquí. Y aquí no estoy para discutir todos estos temas de los últimos tiempos. Algunos piensan que va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, otros después de la tribulación. Hay muchos argumentos al respecto. Algunos dicen que va a ser tomada la iglesia al principio. Y si no sucede así, nosotros vamos a orar por paciencia y resistencia y para que nos dé la fortaleza para atravesar toda la persecución que quizás tengamos que sufrir. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios lo va a hacer como Él quiere hacerlo? Lo que tenemos que estar listos. Si yo estoy listo, Él me va a tomar el momento tiempo. No me va a dejar. No va a decir, me olvidé de Roland. No te va a dejar si tú estás listo. Y aquí está lo que Pablo dice en todos estos aspectos. Y esto es todo lo que va a suceder. Ahora, Dios está
en control de esta situación. Es lo que ya hemos hablado en el capítulo 1. Va a ser un día de juicio y bendición para ti. Veamos capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No importa cómo recibieron la palabra, manténganse firmes. No se rindan, estén firmes, porque van a traer días de bendición para ustedes. Entonces, Dios les va a mostrar su salvación. Y Dios ya tiene su mano sobre ustedes, y es sobre bendición. Vayamos al capítulo 1 y veamos el verso 7. Hemos saltado esto. Leamos otra vez. Y dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y este es el tema, que ellos van a ser destruidos, porque Dios está viniendo a bendecir a los santos. Dios está viniendo a cuidar a su gente y traer castigo a aquellos que lo han rechazado. Y esto se refiere a que Dios se ha enojado lo suficiente para hacer esto. El tema aquí es, a lo largo de todo esto, que Dios te ama a ti ahora, porque tú has aceptado a Jesucristo. Dios te ama lo suficiente que va a hacer todas estas cosas y te va a quitar de este lugar y te va a bendecir y te va a ayudar. A menudo nos hemos quedado en la mentalidad del Antiguo Testamento y con los profetas del Antiguo Testamento, recordándonos de nuestro pecado. Y ellos no podían salirse de su pecado. Su pecado era traído a la puerta del tabernáculo y ofrecían ese sacrificio, y sus pecados eran expiados, cubiertos por un tiempo. Pero ellos nunca habían sido limpiados. Su conciencia seguía contaminada con el pecado. Y Pablo dice que ya no tenemos esa situación, tenemos una nueva relación con Dios y es diferente a lo que era antes. Entonces Pablo nos está trayendo a la memoria todo esto. Y ustedes pueden avanzar en esto, pueden fortalecerse en esto y pueden desarrollar esto. Y vuestra vida puede ser animada de manera positiva. Y él dice una y otra vez: manténganse listos. Vean, esperen la venida del Señor, pero vean lo que están haciendo cada día. Pero vivan cada día, esperen la venida del Señor, confíen cada día en el Señor. ¿Cómo tienes que actuar? Actúa tu salvación. Actúa tu salvación. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, mientras él termina esta carta, él los advierte una y otra vez. Capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Apártense de los pecadores, de aquellos que saben hacer las cosas y no las hacen. Y dice: porque vosotros mismos sabéis qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. Y esta es la sugerencia. Hay gente que está andando en desorden. En verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en todo lo ajeno. A los tales mandamos y os exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Les dice: no sean flojos, trabajen. Y en el verso 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Aquí también dice que restauremos a los que están perdidos. No nos podemos separar del mundo,
tenemos que vivir en este mundo y ministrarle a este mundo y ministrarles de Jesús. Pero nos advierte, estén listos, permanezcan listos y continúen listos. Sean cristianos genuinos y van a estar listos. Y el Señor los bendiga.